Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Vamos a continuar con el curso de teoría de anillos. En la lección de hoy vamos a ver los conceptos de subanillos y de ideales. Consideremos un anillo cualquiera, con las operaciones notadas de la forma usual, suma y producto, y el elemento distinguido, que es el cero, es decir, el neutro aditivo, el elemento neutro para la suma. Decimos que un subconjunto S no vacío del anillo A es un subanillo de A si al restringir las operaciones del anillo A al subconjunto S obtenemos de nuevo un anillo. Bien, es evidente que si S con la restricción fuera un anillo, sería necesario que la restricción de la suma y la restricción del producto a S fueran operaciones internas. Es decir, que multiplicar y sumar dos elementos de S nos tendría que dar siempre un elemento de S. Eso sería una condición necesaria para que pudiéramos hablar de que S es un subanillo. Eso también se puede enunciar diciendo que S ha de ser estable para las operaciones del anillo, suma y producto. Bien, esa condición necesaria para afirmar que S sea un subanillo, inmediatamente nos permite concluir que la suma restringida a S sería asociativa y conmutativa, ya que lo es universalmente, y por tanto, como restricción a un subconjunto, sería también asociativa y conmutativa. Para el producto tendríamos la asociatividad también asegurada, por la misma razón, porque es una propiedad universal de todos los elementos del anillo A, por lo tanto, cuando hablemos de los elementos de S también se dará. Y la distributividad del producto respecto a la suma también se garantizaría, ya que es una propiedad universal. Bien, es decir, simplemente por decir que S es estable para estas operaciones, yo ya sé que S con la suma es por lo menos asociativo y conmutativo, cumple las propiedades asociativa y conmutativa, y S con el producto cumple la propiedad asociativa y el producto respecto de la suma es distributivo por ambos lados, ¿de acuerdo? Ya sé eso. Pero bien, yo quiero que ese también sea un anillo, ¿no? Por lo tanto, necesito un neutro para la suma, que he llamado aquí E, y un opuesto para cada elemento de S. Es decir, necesito que exista un elemento E en S, de manera que X más E es igual a E más X, igual a X para todo X de S. Y también necesito que para todo X perteneciente a S exista un elemento Y perteneciente a S, de manera que X más Y sea igual a Y más X, y eso sea igual al elemento E. ¿De acuerdo? Es decir, puedo afirmar que un subconjunto no vacío de un determinado anillo es un subanillo si es estable para la suma y el producto, es decir, la suma y el producto restringidas a S son operaciones internas en S, y existe un elemento de S, que es neutro, y para todo elemento de S existe otro elemento de S, que es el opuesto de él, el simétrico respecto de la suma. Bien, ¿qué ocurre entonces? Pues lo primero que deduzco de aquí es que si S es un subanillo de A, entonces el neutro aditivo de S es el neutro aditivo de A, aquí llamado el cero de A, ¿vale? Y el opuesto a cada elemento X en S es precisamente el opuesto de X en A, ¿vale? Voy a probarlo.
Empezaremos, a ver cómo puedo poner esto del opuesto, pues para todo x perteneciente a S, supuesto, el y es el menos x, ¿vale? Voy a llamarle, por ejemplo, x opuesto en S, ¿vale? Voy a empezar probando esta propiedad, la del elemento neutro, y luego probaré la del opuesto. Bien, consideremos un elemento x cualquiera de S. Tenemos que x más e es evidentemente x, ¿no? Pero también tenemos que e más el 0 de a tiene que ser e, ya que el 0 de a es neutro aditivo para todos los elementos de a, y en particular para este e, que al ser un elemento de S es un elemento de a. Así que podría escribir x más e más 0 de a igual a x, ¿vale? Muy bien. Ahora, si añadiera el opuesto de x a ambos miembros de aquí, el opuesto de x en relación a a, sería x o menos x más e más 0 de a igual a x más menos x. ¿Vale? Aquí, como sabéis, el orden de la suma es indiferente. Si asocio, esto sería el 0 de a más e más el 0 de a, y esto obviamente sería el 0 de a. Como veis, automáticamente 0 de a más e más 0 de a te daría el e. Y tendríamos que el elemento neutro, e, de la suma restringida a S, es precisamente el 0 de a. ¿De acuerdo? Eso sería la primera parte de la prueba. Ahora vamos a ver que todo elemento x de S, su opuesto en S, es precisamente el opuesto en a. ¿Cómo probar eso? Pues de una forma parecida. Escribo, por ejemplo, x más menos x, y eso me daría el 0 de a, ¿vale? Pero he probado que el 0 de a es precisamente el elemento e, neutro de S, respecto de la suma. Al opuesto de x en S le voy a llamar aquí y, para no confundir, ¿vale? Por lo tanto, si ahora añado y a ambos miembros de aquí, pondría x, o y más x más menos x, igual a e más y. Pero claro, he dicho que este es el opuesto, ¿vale? He dicho, este es el opuesto de x, el y. Así que el opuesto en S. Esto me daría el elemento neutro e, esto me daría menos x, este e más y, como y es precisamente un elemento de S, pues esto sería y aquí, como sabemos que e es precisamente el 0 de a, lo podría escribir de esta forma, y me quedaría al final menos x igual a y. ¿De acuerdo? En conclusión, si tenemos un subanillo de un determinado anillo, sabemos que la restricción de la suma y el producto al subanillo son operaciones internas, es decir, S es estable, y aparte el neutro para la suma es el propio 0 de a, y el opuesto para la suma de cada elemento de S es el opuesto para la suma, considerado tal elemento de S como elemento de a. ¿Vale? Bien, vamos a sintetizar esto un poquito más y a dar algunas condiciones equivalentes a la definición de subanillo. Lo primero que vemos es lo siguiente: son equivalentes a S es un subanillo de A. ¿Vale? Con esto voy a entender esta situación, ¿vale? Y luego B, para todo x, y de S, x menos y pertenece a S y x por y pertenece a S. ¿De acuerdo? Es decir, voy a probar que esta condición y esta otra son equivalentes. Veamos. Si A implica B,
¿qué significaría eso? Vamos a ver. S es un subanillo de A, por lo tanto, por todo lo que he dicho aquí, resulta que para todo X e Y de S, tengo que el opuesto de Y en S existe y es precisamente el opuesto de Y en A, menos Y. Luego que es una parte estable, por lo tanto, si sumo dos cosas que pertenecen a S, el resultado también pertenece a S. En este caso, X y menos Y. ¿Vale? Se cumpliría lo primero. Lo segundo es inmediato, porque sé que el producto tiene que ser estable también para todo subanillo, así que la segunda condición sería inmediata, y A implicaría B. En cuanto a B implicaría A, veamos. Si para todo X e Y perteneciente a S, X menos Y pertenece a S, pues si cogemos un elemento X cualquiera y le restamos menos X, ¿vale? ¿Lo veis? Porque estoy hablando de como si dijéramos el elemento X y el elemento X, así que esto sería X menos X. Tendríamos que el elemento 0, el 0 de A, pertenecería a S, ¿vale? Y ya tendríamos evidentemente el elemento neutro. En cuanto a si tengo un elemento X, su opuesto está en S, sería inmediato, ya que como 0 pertenece a S, tendríamos que para cualquier elemento Y, al considerar el 0 y el Y, 0 de A menos Y sería menos Y que pertenecería a S, aplicando lo primero que tengo aquí, ¿vale? Así que el 0 está en A y para cada elemento su opuesto también, perdón, el 0 está en S y para cada elemento su opuesto también está en S. Eso sería suficiente, teniendo en cuenta también que la operación producto aquí es interna, en S, sería suficiente para decir que la restricción a S de la suma y el producto da lugar a un anillo, ¿vale? Por todo lo que hemos visto antes. Por tanto, A implica B, B implica A, y estas dos condiciones son equivalentes. Ahora voy a dar una notación, una serie de definiciones para operar en subconjuntos de un anillo en lugar de elementos de ese anillo. Quiero que esto quede claro. Voy a extender las operaciones presentes en un anillo al conjunto de las partes del anillo, ¿vale? Consideramos un anillo cualquiera y el conjunto de sus partes. Pues definimos la suma para dos partes S y T del anillo, ambas no vacías, como el conjunto formado por las sumas de elementos, donde el primer elemento es de S y el segundo elemento es de T. Eso es muy sencillo de entender, ¿vale? Definimos también menos S como el conjunto de los opuestos de los elementos de S, ¿vale? Bien. ¿Propiedades que se pueden deducir a partir de la misma definición? Pues son muy sencillas. En primer lugar, si consideramos el conjunto o la parte formada solo por el elemento neutro de A, el 0, pues si hacemos 0 más S, para cualquier parte S, sería lo mismo que S más 0 y os daría siempre S, ¿vale? También el hecho de que la suma sea conmutativa me permite afirmar que S más T es igual a T más S para cualquier parte S y cualquier parte T. Luego la asociatividad también me permite afirmar que para todo S, T y R, pues S más T más R sería lo mismo que S más T más R asociado de esta otra forma. Estas dos formas de asociar darían igual para todas partes S, T y R no vacía del anillo que hemos tomado como punto de partida. ¿Lo veis? Bien. En cuanto a la extensión para el producto, también es inmediata. Sería S por T, lo definimos como el conjunto de los productos de S por T, es decir, el conjunto de los productos de un elemento de S por un elemento de T, pero conservando el orden. El orden aquí es muy importante, ¿vale? Obviamente T por S sería Y por X, tal que Y pertenece a T y X pertenece a S. Y generalmente, si el anillo no es conmutativo, pues S por T no es T por S, ¿vale? No siempre va a ser así.
Bien, ¿qué más podemos deducir de esto? Pues podemos relacionar las dos operaciones usando la distributividad, pero aquí hay que llevar un cuidado especial. Hay que insistir en que esta extensión a las partes del conjunto no sigue necesariamente las mismas reglas que los valores, que los elementos del conjunto, del anillo. Bien, supongamos que tenemos S, T y R no vacíos que forman parte del anillo A. Pues entonces podríamos demostrar que para un elemento cualquiera A y otro elemento cualquiera B del anillo, si hacemos A por la suma de S más T, sí que me daría A por S más A por T. O sea que podría distribuir como este conjunto de un solo elemento con esta suma. Pero si hago A más B por S, eso estaría incluido en A por S más B por S, pero no necesariamente sería igual. Ahora veremos algún ejemplo. Para simplificar un poco esta notación, en lugar de escribir entre llaves, para resaltar que es un conjunto, basta con escribir simplemente el elemento. No hay ambigüedad, ¿vale? Pero hay que entender que estos son conjuntos. Lo que estoy haciendo aquí tiene que ver siempre con conjuntos, así que estrictamente es lo que tengo aquí arriba, pero escribo esto para simplificar un poco la notación. Bien, como digo, vamos a ver un contraejemplo a la igualdad de aquí. Supongamos que tenemos el anillo unitario conmutativo de los números enteros, ¿vale? No es necesario que sea un anillo unitario conmutativo, pero parto de aquí. Y consideramos, por ejemplo, A igual a 1 y B igual a menos 1. Bien, se puede ver con facilidad que si hago A más B por ejemplo, el propio Z, que como veis es un subconjunto de sí mismo, pues me daría en este caso 1 más menos 1 por Z. Pero 1 más menos 1 lo tengo que hacer antes de multiplicar, y eso ya me daría el 0. 0 por Z, pues sería 0. ¿Lo veis? El conjunto que formaría, al hacer esta operación, sería solo el formado por el elemento 0. Ahora bien, 1 por Z más menos 1 por Z, ¿qué sería? Pues aquí serían justamente todos los elementos de Z. Y aquí también serían todos los elementos de Z. ¿Lo veis? Ya que aunque lo multipliquéis por menos 1, pero como están todos, cuando fueran negativos serían los positivos, y cuando fueran positivos serían los negativos, y cuando fuera el 0 sería el 0. Así que es el propio Z. Si los sumo, obviamente me va a dar el propio Z. ¿Vale? Así que, como veis, son diferentes. Este es un caso extremo, pero ilustra lo que quiero decir con esta inclusión a la hora de afirmar que no es siempre una igualdad. Bien, ya que hemos tratado un anillo unitario, voy a ver una serie de cosas cuando tenemos un anillo unitario con este producto. Por ejemplo, si tenemos un elemento A perteneciente a S y hacemos menos A por S, eso se puede considerar también como menos AS. Bien, ¿qué notación es esta? ¿Qué significa? Bien, cuando hago menos A por S, lo que estoy haciendo es este conjunto, los elementos menos A por X, ¿vale? Donde X pertenece a S. Y cuando hago menos AS, lo que estoy haciendo son los opuestos de AS, es decir, los opuestos de AS, que serían los menos AX, donde X pertenece a S. La regla de signos me dice que estas dos cosas tienen que ser iguales. Y como digo, en un anillo unitario, cuando tenga A igual a 1, esto significaría que menos 1 por S es precisamente menos S. ¿Vale? Es fácil de ver, lo podéis comprobar, y es algo interesante. Bien, otra cuestión a ver es que, por ejemplo, S menos S no es necesariamente siempre 0.
Podéis usar el propio conjunto Z para daros cuenta que os va a dar Z, precisamente, porque aquí lo que estoy haciendo son todas las diferencias de todos los posibles enteros. Es decir, aquí cojo un entero y le resto todos los demás. Cojo otro entero y le resto todos los demás. Cojo otro entero y le resto todos los demás. ¿Lo veis? O bien lo puedo ver al contrario. En todo caso, no va a ocurrir eso, generalmente. ¿Vale? Bien, ya con esta terminología que acabo de poner aquí, vamos a ver qué entendemos por subanillo y otra serie de cosas. También me va a servir para definir los ideales. Bueno, pues primero decimos que una parte incluida en A, diferente en el vacío, es estable para la suma si S más S está incluido en S. Bueno, eso es muy sencillo. Equivaldría obviamente a esto que he puesto aquí, para la operación. Y es estable para el producto si S por S está incluido en S. ¿Lo veis? Bien. Pues esta notación me sirve precisamente para definir lo siguiente. Son equivalentes a S es subanillo de A y B. Se cumple que S menos S está incluido en S y S por S está incluido en S. ¿Vale? Esto es muy sencillo de probar y lo dejo a vuestro cuidado, o lo haré quizás cuando haga un siguiente bloque de problemas. Bien, estas dos condiciones son equivalentes. Por último, voy a definir lo que se entiende por ideal. Pues bien, un ideal es un tipo especial de subanillo. También se puede decir subanillo ideal. Y teniendo en cuenta que no estoy considerando a priori anillos unitarios y conmutativos, pues tengo que hablar de ideal por la izquierda e ideal por la derecha. Digo que un subanillo S es un ideal por la izquierda si es un subanillo y cumple lo siguiente. A por S está incluido en S. Es decir, que para todo X perteneciente a A y para todo S perteneciente a S, X por S pertenece a S. ¿Lo veis? Y S es un ideal por la derecha si es un subanillo y cumple que S por A está incluido en S. Es decir, para todo X perteneciente a A y para todo S perteneciente a S, S por X pertenece a S. Un ideal se dice que es bilátero si es un ideal por la izquierda y por la derecha. Cuando tengamos un anillo unitario y conmutativo, que generalmente el caso que vamos a usar por encima de los demás, hablaremos simplemente de ideales, ya que si es ideal por un lado, lo será obviamente por el otro, debido precisamente a la conmutatividad, ¿no? ¿Lo veis? Cuando hablé de la notación de que S por T no necesariamente era T por S, es obvio que cuando sea conmutativo, S por T será igual a T por S. Y así todo ideal por la izquierda será también un ideal por la derecha. Bien, termino este primer bloque y en la siguiente lección teórica me voy a centrar más en los ideales.